Está con nosotros el experto en el sector energético, Carlos Flores, a quien le agradezco que nos tome esta conversación. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el secretario de Gobernación, presentaron los detalles de la reforma eléctrica que pretenden enviar al Congreso. La propuesta de reforma constitucional está cambiando la correlación entre la iniciativa privada y el gobierno en cuanto a la administración de la producción de energía eléctrica en el país. Según la exposición de motivos, la CFE solo participa en el mercado eléctrico actualmente con el 38% de la energía que se genera y consume en el país, mientras la IP el 62%. Lo que el gobierno del presidente López Obrador pretende es que CFE tenga el 54% y la iniciativa privada el 46%. ¿Le suenan estos números, Carlos? Son correctos, eso sí. Lo que es todavía más importante es que los impactos negativos que generaría esta iniciativa si llegara a aprobarse, impactos negativos en todos los sectores, impactos negativos para, por supuesto y evidentemente para las empresas privadas que vinieron a México hace unos años, invirtieron 100, 200 millones de dólares y ahora ven completamente comprometidas y en riesgo sus inversiones, pero el riesgo negativo no para ahí, el riesgo negativo también irá para la misma Comisión Federal de Electricidad, contrario a lo que el presidente nos quiere hacer creer. En realidad la CFE le impactaría negativamente esta reforma. ¿Por qué? Déjame, si me permites, le explico al auditorio cómo funciona ahora mismo el mercado, rapidísimo. Ahora mismo CFE, suministro básico, que es quien nos vende la electricidad a ti y a mí en nuestras casas, en nuestros comercios, se la compra a su vez a otra de las entidades de CFE, y CFE a su vez, y esa entidad tiene a su vez dos mecanismos para abastecerse de esa energía. Uno son las subastas de largo plazo, que desde el inicio de la presente administración están suspendidas, sino que canceladas. Y esas subastas de largo plazo, cuando estuvieron vigentes entre el 2015 y el 2017, tuvieron resultados muy positivos. En la más reciente, en la del 2017, tuvimos aquí un precio promedio de electricidad de $20 por cada megawatt hora, y tuvimos también uno de esos proyectos tuvo el récord mundial en ese momento, el récord mundial de la tarifa eléctrica más baja, del costo eléctrico más bajo, con 17.8. Comparemos eso contra lo que le cuesta a la misma comisión comprarse a sí mismo. Comisión es dueño de centrales de generación que lo hacen a partir de hidrocarburos, de combustibles fósiles, particularmente el carbón y el combustóleo, y generar con esas fuentes le cuesta 80, 90, 100 dólares por cada megawatt hora, es decir, 4 o 5 veces más costoso. El otro mecanismo, rápidamente, es el mercado de día de adelanto, el cual tiene las mismas conclusiones que acabo de decir. La CFE tiene la opción de comprarle a un privado a una fracción de lo que le cuesta a sí misma, o puede comprarse a sí misma a 5 veces el costo. Entonces, si la electricidad se nos va a vender a nosotros los usuarios finales al mismo precio, pues la CFE también va a perder. ¿Y quién va a pagar por ese sobrecosto? No lo va a pagar la misma CFE, lo terminaremos pagando nosotros los usuarios, ya sea en nuestro recibo de luz, con una tarifa más alta, o el gobierno federal va a tener que subsidiar a la comisión, y entonces en realidad ya no lo pagaríamos a través de los recibos de luz, pero lo pagaríamos como ciudadanos con nuestros impuestos. Y por último, y todavía más importante, ligado a lo que recién decía, el impacto no es solo para las empresas privadas, no es solo para la CFE, es también para nosotros como usuarios. Nosotros vamos a terminar pagando un costo más elevado, y también, aunque suele no dársele tanta relevancia, pero también para una generación más contaminante, con efectos negativos para el medio ambiente y con efectos negativos para nuestra salud.
Sí, Carlos Flores, también se desaparece en esta reforma que está proponiendo el presidente a los órganos reguladores. Estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía, y que todas estos órganos se reintegran a la Comisión Federal de Electricidad, la cual ya no será una empresa productiva del Estado. También le cambian el concepto de empresa productiva del Estado. La desaparición de estos órganos, ¿qué significa para la Comisión Federal de Electricidad y qué significa para los consumidores finales de la energía eléctrica en nuestro país? Sí, significa claramente ser juez sin parte, todas las decisiones, quién genera, quién opera en un determinado momento. Yo creo que aquí lo importante de todos nosotros para entender es que la reforma energética del 2013 no se generó aquí en México, no se ideó, no se diseñó aquí en México. No fueron los legisladores que estaban en ese momento y técnicos y abogados que se juntaron a crear algo desde cero y como nos quiere hacer creer el presidente, beneficiando a las empresas privadas. No es así. En realidad, todo esto viene de años, si no décadas antes, en países con mercados eléctricos mucho más avanzados que el nuestro. Estoy hablando de los 90s, inicios de esa década, en que se empezó a dar la liberación entiéndase como apertura del mercado, ¿no? Para que otros, además del Estado, pueda participar. Pero a su vez, esa apertura al mercado eléctrico viene de todavía décadas más atrás, de teorías macroeconómicas de grandes economistas que diseñaron mercados abiertos de commodities. ¿Y qué hicimos en México en el 2013 o en la preparación de la reforma? Pues tomamos las mejores prácticas de esos otros mercados internacionales de otros países y las conglomeramos en nuestra reforma energética. ¿Y cuál fue el resultado? Fue una reforma, fue unos mecanismos de apertura al mercado eléctrico que fueron modelo para, a su vez, otros muchos mercados menos avanzados que el nuestro, ¿no? ¿Y qué dicen esas teorías macroeconómicas? ¿Qué dicen esos economistas? Pues dicen que para que un mercado funcione eficientemente, y por eficientemente quiero decir que se privilegien las tecnologías con los menores costos, pues que tiene que haber un regulador, y ese regulador tiene que ser fuerte y tiene que ser independiente, en este caso es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que tiene que haber también un operador del sistema que sea completamente independiente para que pueda decidir en un determinado momento quién entra a generar energía, quién lo hace en un determinado porcentaje. No puede el operador del sistema depender de las decisiones de uno de los participantes del mercado, en este caso la CFE. Es decir, todas estas piezas que se idearon, que se diseñaron con la reforma energética, un operador del sistema, un regulador, y varios generadores por debajo, pues en realidad no fue un invento mexicano, en realidad viene, insisto, de tomar las mejores prácticas internacionales de mercados eléctricos mucho más avanzados que el nuestro. Sí, Carlos Flores, también hoy el secretario de Gobernación, al presentar esta propuesta de reforma eléctrica, anunció que desaparecen los contratos que se le conocen como de autoabastecimiento de energía eléctrica y que eran clientes, dice el secretario de Gobernación, que se beneficiaban porque este tipo de productoras, pues entre otras cosas, estoy citando textualmente al secretario de Gobernación, no pagaban el porteo y que terminaba perdiendo la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es un contrato de autoabastecimiento y qué significa su posible desaparición si esto pasa en la Cámara de Diputados? Sí, el modelo de autoabasto es un modelo que funcionaba no después de la reforma energética, pero previo a la reforma energética. Y es un mecanismo en el cual un generador privado, una empresa privada, construye una central de generación, particularmente de renovables, eólica o fotovoltaica, y tiene un socio que es quien consumirá
esa energía eléctrica. Hay muchos grandes consumidores, muchas fábricas, industrias en nuestro país que se beneficiaron, por supuesto que se beneficiaron de esas tarifas eléctricas más bajas por ser socios de estos proyectos, pero no entiendo cuál es el problema con decir que se beneficiaron, que tuvieron menores costos. Para todos, para todo el país es positivo que nuestras empresas tengan menores costos y operen en un mercado eficientemente. Ahora, sobre el asunto del porteo, es una mentira, eso es una desviación de la realidad, digámoslo así, que no pagaban por la utilización de la infraestructura eléctrica de nuestro sistema. Había unas tarifas, hay todavía unas tarifas eléctricas por el porteo. Lo que es cierto es que esas tarifas eléctricas, por usar las líneas de transmisión, fueron o son bajas, eso es cierto. ¿Y por qué se hizo así? ¿Por privilegiar a los privados, por darles subsidios? No, en realidad funcionó de esa manera por incentivar las energías renovables que estamos hablando, insisto, antes de la reforma energética, es decir, antes del 2013, 2008, en el periodo 2008, 2011, 2012. ¿Y cuál era la particularidad de las energías renovables en ese momento? Que no eran tan competitivas como lo son ahora. Ambas tecnologías, la eólica y la fotovoltaica, han decrecido sus costos de manera dramática en los últimos 5, 6, 7 años. Es decir, en el 2008, 2009, 2010 eran costosas y por eso requería, y por eso era del INTEIS propiciar que esas tecnologías tuvieran un incentivo para venir a México. Y por eso se les dio una tarifa eléctrica baja, constante y además pronosticable. Es un incentivo, no es de ninguna manera un subsidio. Sí, el presidente dice que no es estatizar ni nacionalizar la industria eléctrica del país, sino fortalecer y darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad. Y dice además que con el neoliberalismo se inició una política de pillaje, de saqueo y que venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban como en la época colonial. Todo eso ya se terminó y estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética, que no significa nacionalizar ni estatizar. Que esto tiene razón el presidente, no es nacionalizar, no es estatizar, entonces ¿qué es? Sí, exactamente, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es, no? Si darle a la Comisión Federal de Electricidad el 54% de la generación eléctrica y el restante por ciento, el otro 46%, se le deja a los privados, pero CFE tendrá una decisión sobre esa generación, pues eso, perdón, pero eso es nacionalizar y eso es estatizar. Y más importante, es volver al esquema del monopolio. Y yo creo, es una opinión personal, que el presidente hizo la declaración porque está intentando sacarle la vuelta a los compromisos que tiene México, los compromisos internacionales que tiene México. México tiene tratados de libre comercio con diferentes países de Europa y particularmente con el de Estados Unidos y Canadá. Y esos tratados, todos, si bien no prohíben los monopolios y no prohíben las empresas productivas del Estado, pero sí que regulan fuertemente las características de cómo puede, cuándo, cómo y dónde puede darse un monopolio en estos mercados. Y yo creo que el presidente en realidad lo que estaba tratando de hacer es sacarle la vuelta a eso, tratar de mandar el mensaje de no es un monopolio, no estamos convirtiéndonos o no estamos regresando a ser un monopolio, para tratar de sacarle la vuelta a estos clausulados de los tratados internacionales, pero claramente que es volver a un monopolio. Sí, de plano no hay nada positivo en esta reforma que se anunció hoy en Palacio Nacional por parte del presidente y el secretario de Gobernación. ¿Hay algún aspecto positivo para los mexicanos? ¿Hay algún aspecto positivo para la Comisión Federal de Electricidad? ¿O todo es así oscuro? Yo creo que hay una sola cosa que es positiva, y esa es que el gobierno federal de cierta manera transmite el mensaje de que no puede por sí solo generar el 100% de la energía en México. Preguntémonos, ¿por qué está dispuesto el presidente a ceder el 46% de la generación a los privados? ¿Porque no le interesa? Por supuesto que no. Es porque lo que está detrás es en realidad el mensaje, la confirmación de que CFE no puede solo.
Entonces, para mí ese es el único mensaje positivo. Insisto, habría de aprobarse impactos negativos en todos los ámbitos, para las empresas privadas obviamente, para la misma CFE también, aunque se quiera hacer creer que no, pero más importante para nosotros los usuarios. Carlos Flores, muchas gracias por explicarnos los alcances de esta reforma que irá al Congreso y que discutirán los diputados. Es altamente probable que pase porque el partido del presidente tiene los aliados y los votos suficientes para que esto ocurra. Estaremos atentos a lo que ocurre en las cámaras. Gracias, Carlos. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.